Giro con rulo, doble sacada y pasadita. Una secuencia que podrás usar en la milonga tanto para tango como para vals. ¿Podrás superar el desafío? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir 3 ejercicios que veremos paso a paso para realizar un giro con rulo, doble sacada y que hacia el final le agregaremos una pasadita para el rol seguidor. Pero antes de avanzar con las explicaciones de introducción, quiero recordarte que si quisieras ver alguno de estos ejercicios en particular, hagas clic sobre los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Por supuesto, cuando nos referimos al giro, estamos hablando de pivot. Y cuando hablamos de pivot, nos estamos refiriendo a ubicar el peso sobre el metatarso. Eso ya te lo conté en el video sobre cómo realizar el pivot en el tango que encontrarás en la lista de reproducción de este canal. Pero lo que sí quiero remarcar es algo que te expliqué en otro video y cuyo enlace te dejo en la descripción, que titulé Hace esto y tendrás precisión al bailar. Especialmente ideado para conductores, porque al realizar cada sacada debemos ser muy cuidadosos de no patear los tobillos o los dedos del pie de la persona que nos sigue. En consecuencia, te propongo que practiques estos movimientos con lentitud y máxime si estuvieras en pareja, de modo que los pies siempre se encuentren en contacto con el piso. Vamos a ver la secuencia parte por parte, desde la primera sacada hasta la segunda, y al final la veremos completa junto con la pasadita. Antes de terminar, déjame un comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Todo dicho, empecemos ya. Ejercicio 1. Medio giro con rulo y sacada. En esta primera parte veremos un medio giro con rulo y sacada que realizaremos con nuestra pierna derecha desde la posición 5 del paso básico. Entremos a la clase. Comencemos por el rol masculino. 1. Pie derecho atrás. 2. Pie izquierdo al costado. 3. Pie derecho adelante. 4. Pie izquierdo adelante. 5. Rulo con pie derecho y extensión de la pierna derecha en diagonal. Pivot, paso al costado y junta el pie izquierdo con el derecho. Veámoslo con más detalles en posición de abrazo y con pies juntos. 1. Paso corto atrás. 2. Paso al costado. Pasos 3 y 4 pisamos sobre el metatarso. 5. Rulo desde el dedo gordo del pie hacia el centro y extensión de la pierna en diagonal. Pivot sobre pie derecho y resolvemos en este caso con las posiciones 6, 7 y 8 del paso básico. Cambiemos de ángulo. 1. Pie derecho atrás. 2. Pie izquierdo al costado. 3. Pie derecho adelante levemente rotado hacia la derecha. 4. Pie izquierdo adelante. 5. Rulo con pie derecho y extensión de la pierna derecha en diagonal con la punta de los dedos del pie hacia abajo. Pivot, pie juntos en este caso, y resolución del paso básico. Veámoslo ahora en pareja, en posición de abrazo. 1. Pie derecho del conductor atrás y pie izquierdo del seguidor adelante. 2. Paso al costado. 3. Pie derecho del conductor adelante por lado abierto y pie izquierdo del seguidor atrás. 4. Pie izquierdo del conductor adelante y pie derecho del seguidor atrás levemente rotado hacia el lado cerrado. 5. Cruce del seguidor con pie izquierdo sobre el pie derecho y rulo del conductor con pie derecho. Pivot y paso adelante del seguidor con pie derecho y sacada del conductor con pie derecho. Pivot con cambio de frente y resolución del paso básico.
Veámoslo con más detalles. En posición 3, el pie derecho del conductor y su torso apuntan al seguidor. En posición 4, el seguidor ubica el pie derecho levemente rotado hacia el lado cerrado para llegar al cruce con un pequeño pivot. Para descruzar con pivot, roza sus piernas o talones y da un paso adelante con la punta del pie derecho rotada hacia la derecha, lo que ofrecerá espacio para la sacada del conductor. Tras el pivot, resolvemos con las posiciones del paso básico. Veamos ahora detalles del torso. Enlazados o abrazados, en todo momento la pareja mantiene los torsos paralelos. En posición 4, el torso del conductor apunta hacia el hombro izquierdo del seguidor y en posición 5 hacia el hombro derecho para indicar el cruce. A medida que realiza el rulo, rota el torso hacia la derecha para indicar el descruce y el paso adelante del seguidor, mientras el seguidor mantiene su torso enfrentado al conductor mientras realiza el movimiento circular. Veámoslo sin palabras. Ejercicio 2. Giro con rulo y doble sacada. Habiendo controlado ya el ejercicio anterior, en esta parte realizaremos un giro completo con sacadas de pierna derecha y de pierna izquierda. Entremos a la clase. Comencemos tomados de los brazos o abrazados. 1. Pie derecho del conductor atrás y pie izquierdo del seguidor adelante. 2. Paso al costado. 3. Pie derecho del conductor adelante por lado abierto y pie izquierdo del seguidor atrás. 4. Pie izquierdo del conductor adelante y pie derecho del seguidor atrás. 5. Cruce del seguidor y rulo del conductor. Luego, pivot del seguidor y paso adelante con pie derecho y sacada del conductor con pie derecho. Pivot, apertura del seguidor y sacada con pie izquierdo. Pivot del seguidor, pies enfrentados y paso al costado con pies juntos nuevamente. Veámoslo con más detalles. Sea tomados o abrazados, evitemos mirar hacia abajo. Tras el cruce, el seguidor rodea al conductor mientras el conductor contacta el pie izquierdo del seguidor. Y tras el efecto de la primera sacada, el conductor pivota con los pies paralelos para realizar la segunda sacada. Luego, pivot del seguidor sobre pie izquierdo y pivot del conductor sobre pie derecho. Para terminar, paso al costado. Veámoslo paso a paso con música. Cambiemos el punto de vista. Durante toda la figura, la pareja mantiene los torsos enfrentados, trabajando el giro desde la rotación de las dorsales para crear una unidad. En todo momento, el seguidor gira por indicación del torso del conductor y no por conocer la secuencia. Repasémoslo con detalles. 1. Paso corto del conductor. 2. Paso al costado del conductor más ancho que el del seguidor. 3.
Paso corto del conductor protegiendo el pie del seguidor. 4. Paso largo del conductor y del seguidor. 5. Cruce del seguidor con rulo del conductor y descruce del seguidor con sacada del conductor. Apertura en giro del seguidor y segunda sacada del conductor. Pivot, pies juntos, paso al costado y juntamos los pies nuevamente. Ejercicio 3. Giro con rulo, doble sacada y pasadita. En esta última parte practicaremos un poco más el giro completo con rulo y doble sacada y le agregaremos una pasadita para el rol seguidor, un movimiento en el que pondremos a prueba nuestra conducción. Entremos a la clase. Ya expertos en el movimiento, el conductor avanza hacia la posición 5 para realizar el rulo mientras el seguidor cruza. Luego, descruce del seguidor con paso adelante de pie derecho y primera sacada del conductor con pie derecho. Pivot y apertura del seguidor en giro. Segunda sacada del conductor y contacto del pie derecho del conductor con el pie derecho del seguidor. Pasadita del seguidor y 6, 7, 8 del paso básico. Nuevamente con algunos detalles. Durante el movimiento, mantengamos los tacos bajos y pisemos sobre los metatarsos. Evitemos sacadas bruscas y trabajemos con precisión el contacto del pie derecho del conductor con el pie derecho del seguidor. Para indicar la pasadita, el conductor levanta los brazos y torso y lleva el torso suavemente hacia adelante, tras lo cual el seguidor levanta su pie y da un paso hacia atrás. Cambiemos el punto de vista y observemos el rol seguidor. Desde la posición 4, todos los pasos serán largos, tanto para cruzar con comodidad como para ofrecer espacio a las sacadas del conductor. Tras sentir el contacto de los pies derechos, el seguidor dará el paso hacia atrás sin llevar la espalda hacia atrás. Veámoslo sin palabras. En esta clase practicamos el giro con rulo, doble sacada y pasadita, una secuencia sumamente útil para aplicar en la milonga, tanto para el tango como para el vals. Pero es solo una combinación de las muchas que ofrece el tango. De hecho, podríamos intentar cambiar las piernas y, por ejemplo, realizar la primera sacada con izquierda y la segunda con derecha. El objetivo siempre es crear más que repetir, aunque en el proceso primero debamos repetir un movimiento para conocer sus funciones y conocer nuestro propio cuerpo. Y te agrego un dato antes de terminar, pero si te gustó esta clase o quisieras alguna otra, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Para que el giro alcance su máxima belleza y comodidad, es necesario estudiar la disociación, de modo que ofrezca una mayor flexibilidad al cuerpo, porque en términos de pareja, cuantos más flexibles seamos unos con otros, mejor comprenderemos los movimientos propios y ajenos. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.